Bueno, como vemos, realmente el escenario está muy movido en la región. Y ahora los invito a nuestro próximo plenario, donde conversaremos sobre las tendencias en internacionalización de holdings chilenas y experiencia en la región. Con gusto les presento a nuestros expositores, Gustavo Scravalieri, socio líder regional de impuestos internacionales de Latin America South en EY, Roberto Cores, socio de impuestos internacionales de EY Perú, y Nicolás Brancoli, socio de impuestos internacionales y empresas familiares de EY Chile. Les recuerdo que para esta sesión pueden hacer sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Doy la palabra a Nico, que moderará la conversación. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Yanis, muchas gracias. Ahora, como tú decías, vamos a profundizar sobre este tema, sobre tendencias de internacionalización de holdings y experiencia en la región. Y para eso vamos a contar con la gran presencia de nuestros amigos Roberto y Gustavo, para que también nos comenten la experiencia peruana y argentina sobre este tema. Es un tema que la verdad no es tan común de tratar. Generalmente las temáticas que hemos nosotros cubierto en nuestros seminarios dicen más bien relación con todo lo que es inversión desde el extranjero hacia nuestros países, ¿cierto? Conocido como inbound. Y no tanto la inversión de estos países hacia el extranjero, ¿ya? Probablemente por la naturaleza de nuestros países de receptores de inversión. Sin embargo, lo que, al menos en Chile, ha existido una tendencia muy importante en invertir desde Chile hacia el extranjero desde hace ya varios años, donde tenemos varias multinacionales relevantes, y además se ha profundizado este fenómeno por lo que todos hemos visto que ha pasado en Chile en el último tiempo. En el caso de Perú y Argentina han experimentado procesos parecidos, tanto en la búsqueda de protección patrimonial ante fenómenos políticos, como en la vocación internacional de ciertas compañías, como puede ser el caso de Argentina, que ahí Gustavo nos va a comentar, con sus famosos unicornios que en Iguay hemos tenido la suerte de conocer de cerca. Un poco de contexto, una noticia reciente. Un 73% de los family office dice que quiere reducir su inversión en Chile en 2021. No hay ninguna sorpresa, este estudio ha salido todos los años y el porcentaje sigue aumentando. Sabemos que la fuga de capitales en los últimos años ha sido enorme y las inversiones desde Chile hacia el extranjero en búsqueda de protección patrimonial y además para reducir la exposición a Chile han ido incrementándose en el tiempo de forma sostenida. En la misma línea, ha existido un alza considerable en el pago de dividendos de las empresas en Chile que ha llegado a niveles históricos. Nunca se habían pagado este nivel de dividendos en Chile y esto simplemente viene a confirmar el hecho que los controladores y los accionistas en general buscan en general desinvertir desde empresas en Chile para esa liquidez invertirla probablemente en el extranjero. Hemos visto, por ejemplo, que el mecanismo del impuesto sustitutivo, que a muchos les sonará, ha sido una herramienta muy usada, incluso con un oficio reciente de impuesto interno, se abrió la puerta para que este mecanismo también sea atractivo, incluso para sociedades anónimas abiertas. Como podrán anticipar, lamentablemente este está lejos de ser un fenómeno exclusivamente chileno. En Perú la fuga de capitales también ha sido enorme. Esta noticia reciente muestra que la fuga de capitales al exterior se ha incrementado de forma notable. Y esto lógicamente gatillado por la incertidumbre política peruana, que ahí Roberto nos va a comentar, que ya lleva varios años, pero llegó a un extremo ahora con un gobierno de Castillo muy inestable, cuyas políticas económicas producen gran incertidumbre en el mercado peruano. Nuestros amigos argentinos también conocen esta realidad, ya llevan muchos años intentando estabilizar la economía y con una polarización política conocida e importante que ahí Gustavo nos va a comentar también. Muy breve, antes de pasarle la palabra a Roberto y a Gustavo, hay varias formas que uno puede pensar en general para proteger el patrimonio, que va a depender del nivel de incertidumbre o derechamente temor que uno tenga de cara al futuro. Uno podría pensar de forma muy básica que una primera forma es simplemente comprar dólares, ¿ya? Hemos visto el nivel actual del dólar y una de las razones probablemente sea este apetito por la compra. Otra muy simple es esos mismos dólares invertirlos en una cuenta de inversión en el extranjero. ¿Qué logro con esto? Para los más asustados, prevenir escenarios más catastróficos como eventuales corralitos, que se ven la verdad improbables, pero se han visto en otros países. Tributariamente, ¿qué gano con esta fórmula? La verdad que nada. Se tributa en Chile por cada dólar que recibo de dividendo en mi cuenta o por cada dólar que recibo por la venta de instrumentos, ¿ya? Eso es lo que muestra la primera parte del dibujo. ¿Qué otra estructura podría tener? Podría ser una persona dueña de una sociedad extranjera
que invierte en instrumentos también en el exterior, como se muestra en el dibujo. ¿Qué gano con esto en términos de reconocimiento de ingreso? La verdad que tampoco nada, salvo que ninguna persona natural tenga más de un 50% de la compañía extranjera. Incluso si son relacionados, por ejemplo, padre, hijo o hija. Y esto basado en un oficio de impuestos internos del 2018, que es un criterio que, a pesar de que muchos estaban bien incrédulos, sigue ahí vigente. Basado en este oficio, la verdad que no se debiesen reconocer en Chile ninguna renta que reciba la sociedad extranjera si es que no se reparten dividendos hacia Chile, ¿ya? Entonces, en una estructura así, se pueden diferir impuestos en Chile, al menos hasta que esos fondos no necesiten volver al país. Tanto en la primera como en la segunda estructura, tampoco hay efectos de corrección monetaria por tipo de cambio. Entonces, no me impacta la variación del dólar. Ya vemos que hay varias compañías que están bien nerviosas con el dólar de cierre de fin de año, donde muchos van a pagar impuestos simplemente por la variación de tipo de cambio, sin haber generado muchas veces ingresos reales, sino que solamente por este efecto contable. Los que tienen autorización para llevar contabilidad en dólares o han generado estructuras para ser más eficientes en este sentido, tal vez estén un poco más tranquilos. Tampoco, y con esto voy cerrando, hay efectos en patente municipal. Y como mencioné anteriormente, en la medida que nadie controle más de un 50%, no hay obligación de reconocer renta pasiva o CFC. Las dos últimas estructuras son más tradicionales y enfocadas en una inversión a través de una sociedad chilena en otra sociedad extranjera. En primer caso, en inversiones financieras, y en el segundo caso, en un negocio operativo. Como podría ser, por ejemplo, un proyecto inmobiliario en Estados Unidos que ha estado muy de moda últimamente y lo hemos visto. ¿Cuáles son los temas centrales de esta estructura? Primero, son menos flexibles en términos de protección. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La persona natural, aunque quisiese irse a otro país, sigue estando amarrado a Chile en todo momento, a diferencia de las estructuras anteriores, que lo único que uniría a Chile desde un punto de vista tributario es su domicilio y residencia, que como sabemos se puede cambiar. La patente municipal y el efecto por corrección monetaria en esta estructura sí afectan, salvo que, como dije, la sociedad tenga contabilidad en dólares. Y por último, la tercera estructura, se deben reconocer las rentas pasivas de la sociedad extranjera en Chile, incluso si no se reparten dividendos al país. ¿Ok? Sobre este punto, en la última estructura va a depender si la sociedad extranjera controla, por ejemplo, en el ejemplo que vi recién, ese desarrollo inmobiliario, porque si solo tiene un ticket de un fondo inmobiliario, una participación minoritaria, eso también podría ser renta pasiva a reconocer en Chile. En definitiva, son varias las estructuras dependiendo del riesgo percibido y lo que se busque proteger, lograr ante la eventualidad que estamos viendo en Chile. Roberto, te paso la palabra a ti. Quizás nos puedas compartir tus impresiones del contexto peruano y cómo has visto que patrimonio o altos patrimonios peruanos están haciendo en este sentido. Gracias, Nicolás. Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, Perú, como deben haber escuchado, como Nicolás nos comentaba, claro, afronta probablemente una crisis sin precedentes, ¿no? Digamos, con un gobierno radical de izquierda que es contrario ciertamente a la inversión privada, ¿no? Y eso ha generado varios efectos. En primer lugar, la salida más grande de capitales de la economía peruana. Los economistas dicen que nunca ha habido tal magnitud de salida de capitales y a dos niveles, digamos, ¿no? A nivel empresarial, analizado en la perspectiva de los dividendos, y a nivel individual o personal, ¿no? A manera de ejemplo, se decía que antes los peruanos abrían, digamos, no sé, en promedio 10 o 15 cuentas al mes en Estados Unidos, y hoy día ese número se ha multiplicado por 10 o 12, digamos. Entonces, sí, hoy en Perú hay una situación de fuga de capitales, donde las personas utilizan además el dólar como moneda de refugio, y lo que a su vez ha generado una presión en el tipo de cambio, ¿no? La moneda peruana, que había sido estable por los últimos 10, 15 años, digamos, se ha depreciado sustancialmente, y eso a su vez ha generado un nivel de inflación mayor al esperado, ¿no? Ahora, digamos, y esto lo comentaremos más adelante también,
También es cierto que desde la perspectiva corporativa, en Perú han habido historias de expropiaciones, ¿no? Entonces, en muchos casos, el inversionista peruano invertía en Perú, no desde el Perú propiamente, sino ponía la holding en algún paraíso fiscal, ¿no? Porque en Perú, en los años 70, hubieron expropiaciones importantes. Entonces, se establecía esa alternativa como una posibilidad para proteger la inversión. Lamentablemente, eso no, con la coyuntura actual, se ha visto que eso no va a proteger finalmente la inversión, y entonces estamos observando un fenómeno, ¿no?, de cambio o de migración de jurisdicciones, ¿no? Quizás antes la mayoría de la inversión peruana era tenida a través de paraísos fiscales como Panamá, Caimán o las Islas Vírgenes, y ahora lo que observamos es una migración de esas holdings a países en los cuales hay algún tipo de tratado de protección de inversión, de manera que la inversión que eventualmente esté en Perú quede protegida por estos convenios, ¿no? Entonces, es una situación que se reitera, digamos, en el tiempo. Vemos muchos casos en los cuales las empresas esencialmente de capital peruano migran de estas paraísos fiscales a jurisdicciones tipo, digamos, España, por ejemplo, ¿no?, que tiene, o Portugal, que tenga algún tipo de convenio con Perú. Con eso, Nico, Sí, vuelvo contigo. súper claro, Roberto. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Gracias, Nico. A diferencia de Roberto, y bueno, primero gracias por invitarme a participar, siempre es un gusto. Y a diferencia de Roberto, nosotros tenemos la crisis, pero nosotros sí, siempre tenemos precedentes, o sea, no es sin precedentes, nosotros siempre tenemos precedentes. La realidad que aquí lo que se da en el caso de Argentina, y creo que también se ve un poco en la región, es que la inestabilidad política y los déficits fiscales se están incrementando, con lo cual hay dos cuestiones. Proteger la seguridad jurídica, que prevalece sobre el tratamiento fiscal, es decir, hay más gente dispuesta a pagar impuestos, pero prioriza la seguridad jurídica sobre su patrimonio. Y dentro de ese grupo hay algunos que pueden llegar a planificar, además de la seguridad jurídica, una protección fiscal. En el caso de Argentina, y los patrimonios claramente se estructuran desde el exterior, entrarán a Argentina o saldrán, entrarán quirúrgicamente a determinada inversión, pero en general para mantener el patrimonio es en el exterior. Eso les da cierta protección jurídica sobre el patrimonio. Las reglas argentinas para los que residen, las personas humanas, tienen cláusulas de transparencia fiscal, con lo cual las rentas pasivas prácticamente se reflejan automáticamente, pero aún así esa no es la principal dificultad si en realidad lo que estoy logrando es proteger la seguridad jurídica, y en general se utilizan sociedades holding que tampoco son de la región porque la inestabilidad está. Y hay otro grupo, dentro de ese grupo más chico, que también puede familiarmente estructurar algo pensando en el futuro. La Argentina tiene estructurado un impuesto al patrimonio y hizo un impuesto a la riqueza, que es otro impuesto al patrimonio que suplementó, con lo cual eso aplicaba a las grandes fortunas, que en realidad cuando se calculan en pesos tampoco son tan grandes, y esa duplicación de impuestos al patrimonio y algún coqueteo con impuesto a la herencia, que en realidad siempre son dos cuestiones que es una o la otra, pero cuando se coquetea que van por las dos es prácticamente intolerable, hace que algunos ya se han estructurado la figura de los trusts para la protección de las familias. Pero bueno, los trusts en realidad son protección genuina si son realmente estructurados en una forma irrevocable, lo cual es un montón de decisiones de patrimonio que atañen muchas particularidades en las familias, y no siempre se está dispuesto a perder ese nivel de control que requiere un trust irrevocable. Hubo causas judiciales que fueron detrás de eso y encontraron una cierta revocabilidad o una cierta discrecionalidad en el fondo de aquel fiduciante. Entonces, pero bueno, ese grupo también
pensó en, además de la seguridad jurídica, proteger lo que era de estos impuestos al patrimonio como límite a través de la figura de los trusts. Caso contrario, seguridad jurídica e impuestos, pero en el fondo la prevalencia entonces que quiero marcar es que la seguridad jurídica y la región marcan esto, ¿no? Clarísimo, Gustavo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un tema que también algo tocamos, que es en el fondo qué buscamos como holding de inversiones, qué país nosotros podrían hacernos sentido, tanto desde un punto de vista chileno, peruano, argentino, como holding, país de inversiones. Y en nuestra experiencia con otros clientes hemos visto que hay 4 principales lineamientos que se han seguido. Y el primero de ellos es, como comentaba ahí Gustavo, la seguridad jurídica. Es fundamental. Hay clientes que al final simplemente prefieren pagar más impuestos, pero al final tener una jurisdicción que otorgue una seguridad jurídica importante. Segundo, seguimiento de los lineamientos internacionales, también en línea con lo que comentaba Roberto, hay una tendencia muy importante en dejar atrás los paraísos fiscales y buscar países que tengan un mayor seguimiento a todos estos lineamientos SD y que ofrezcan un poco más de seguridad en ese sentido. Tercero, siempre importante, regímenes eficientes tributariamente, que antes probablemente estaba mucho más arriba en la lista, ahora sigue siendo algo importante, pero les diría que no primordial. Y por último, que ofrezcan un governance corporativo, hereditario y estratégico interesante. Ese es siempre algo que se busca en este tipo de estructuras. Ahora vamos a pasar a repasar más bien varias jurisdicciones que hemos visto que en la práctica se eligen. Está lejos de ser esto un catálogo absoluto, sino que solamente a modo referencial de lo que nosotros hemos visto que se han ido eligiendo como jurisdicciones holding. Primero, Canadá. Canadá es una jurisdicción muy seria, tiene regímenes muy antiguos que las familias latinoamericanas han usado históricamente, son transparentes, las limited partnerships son transparentes fiscalmente. De un punto de vista legal, no son lo sólido que uno esperaría o en comparación con otras jurisdicciones, pero la verdad que funcionan y la hemos visto bastante. UK ofrece varios regímenes bastante interesantes. De hecho, actualmente se está discutiendo una reforma para establecer unos regímenes de plataforma que, según lo que nosotros hemos averiguado en nuestro equipo, en abril del próximo año, al parecer, se van a publicar los primeros borradores de estos regímenes que intentan competir ya fuera de la Unión Europea, a UK o al Reino Unido en este tipo de plataformas de inversión. España, como decía Roberto, las famosas EDE o empresas tenedores de valores extranjeros, algo que hemos visto bastante. Ahora sí pagan un impuesto bastante bajo, pero están pagando impuestos. Y hemos visto ciertas tendencias en que hay cierto escrutinio público en España por este tipo de regímenes. Entonces, al menos en Chile la hemos visto en desuso, pero siguen existiendo. Holanda, tenemos un convenio firmado con Holanda, entonces también hay bastantes vehículos interesantes ahí. Suiza, si bien es más conocido por el mundo de residencia personal, también tiene regímenes y estructuras corporativas bastante interesantes. Luxemburgo tiene una estructura de servicios, viven de esto, la verdad que hay tipos legales para todos los gustos y presupuestos, SCS, EPF, fondos de todos los tipos, la verdad que es una jurisdicción que ofrece muchos vehículos bastante interesantes. Nueva Zelanda también lo hemos visto que se ha utilizado. Y todos estos países con banderas curiosas, europeas, la verdad que están más en desuso, al menos en Chile. Desde un punto de vista chileno, se están usando menos por un tema de exposición más que técnico. De hecho, por ejemplo, Panamá, que estoy mostrando ahora, desde un punto de vista técnico, no es un paraíso fiscal, pero de todas formas el escrutinio público que rodea a Panamá, la imagen país, es más bien, como lo hemos visto en la noticia últimamente, tiene cierto debate o cierto escrutinio que no es favorable, entonces por eso mismo lo hemos visto más en desuso. Tú, Roberto, comentabas que los paraísos fiscales no están siendo tan utilizados en Perú, ¿no? Así es, Nicolás. De hecho, yo creo que es el mismo proceso, ¿no?
digamos, como yo les comentaba, digamos, la tradición empresarial peruana, digamos, iba por establecer holdings tenedoras de las inversiones en Perú, esencialmente en Panamá, BBI o Gran Caimán, ¿no? Y para Perú, Panamá es un paraíso fiscal, lo tenemos en la lista como tal, a pesar de todas las medidas que el país ha adoptado para salir de esa lista. Entonces, sí hemos observado una clara tendencia hacia salir de esas jurisdicciones y migrar esencialmente, te diría yo, España, Portugal y Suiza. España es un caso curioso porque tenemos un convenio con ellos firmado pero no ratificado desde hace 10 o 15 años, digamos, ¿no? De manera para evitar la doble imposición, pero sí hay un convenio para protección de inversiones, ¿no? De manera que probablemente en línea con lo que decía Gustavo, ¿no? Hoy día quizás el objetivo principal es proteger el patrimonio y dejando en segundo lugar el pago de impuestos. Es decir, estoy dispuesto a pagar un mayor impuesto, pero mi objetivo principal pasa por preservar el patrimonio, proteger mi inversión, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en Perú, ¿no? El caso de Suiza también es un caso interesante porque ahí sí tenemos dos convenios, ¿no? El convenio para la protección de inversiones y a su vez el convenio para evitar la doble imposición, de manera que es una jurisdicción importante. Canadá también es una jurisdicción que se venía utilizando. Hay también, evidentemente, mucha inversión peruana desde Chile, digamos que eso sigue siendo así. No sé si como consecuencia de esta situación política, de las elecciones en Chile, esto también podría cambiar, habría que evaluarlo, pero digamos, desde la perspectiva puramente peruana, es clara la tendencia hacia dejar el paraíso fiscal y migrar a una jurisdicción con una connotación diferente y normalmente europea. Vale. ¿Y ustedes, Gustavo, cómo han visto este tema? Mira, Nico, no me quiero adelantar a lo que viene ahora en el próximo slide, pero yo dividiría esto en el caso nuestro en dos cosas. Protección del patrimonio, los BVI, Caimán, Bermuda siguen siendo súper tolerables, esos tienen renta pasiva, transparencia fiscal, y lo que tienen para las familias es una flexibilidad, una agilidad que ir a otros países implica meterse en una dinámica que a veces no es tan fácil. Si en definitiva lo que después tienen son cuentas bancarias o tenencia de patrimonios, sí, ahí en los países centrales, ¿no? Pero desde dónde establecen la holding esa que no va a atraer inversores, que no va a generar un negocio, sino simplemente va a tener patrimonio. Entonces ese canal, ese grupo, no está teniendo miedo a las BBI y a todo eso. Pues en definitiva, toda esta discusión de cooperante, no cooperante o paraíso fiscal cede ante una transparencia fiscal inmediata. En el otro caso, que es lo que vamos a ver ahora, ya la estructuración tiene que ver con el apetito y con el perfil de inversores que voy a tener y a dónde después quiero llegar y obviamente el costo que tiene hacer un setup en algún lugar donde si estoy en una etapa primaria puede ser carísimo. Entonces, ahí donde nos movemos. Entonces, por eso creo que lo que viene ahora nos va a ayudar a clarificar ese segundo grupo. Pero patrimonios, no hay ningún tema con paraísos. De acuerdo. De acuerdo, Gustavo. De hecho, el tema de la holding, lógicamente, es transversal tanto para la protección patrimonial como para la internacionalización de empresas, pero son enfoques, de hecho, distintos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en qué temas debiesen considerar en este segundo caso, ¿ya? Más en la última parte de internacionalización de empresas, dejando un poco de lado la situación patrimonial, familiar o personal. Si bien son temas transversales a cualquier tipo de empresa, el tema de la holding, nos gustaría reflejar esto con un tema muy en boga, que son las startups, ya que hemos tenido la suerte de estar bastante involucrados últimamente. Y el tema startup, ¿de qué duda acá? Está totalmente en boga. En 2020 se invirtieron, al menos en Chile, cifras muy, muy relevantes y se espera que las cifras del 2021 crezcan considerablemente. El monto de las inversiones por startup, además, o los conocidos tickets, también han incrementado su valor de forma considerable. Pero los ojos de los inversionistas, la verdad que no están acá, sino que están en Estados Unidos. Dado el mercado de Estados Unidos, la cantidad de empresas, mucho de origen latino,
que están buscando financiamiento, levantando rondas de inversión en ese país, es impresionante. Un buen ejemplo de esto son las llamadas SPAC, ya que no sé si algunos de ustedes han escuchado. Son compañías que se abren en bolsa en Estados Unidos y lo único que hacen es recaudar caja, nada más. ¿Y por qué la gente invierte? Porque tiene la promesa de adquirir una startup en mediano plazo. Es una inversión totalmente ciega, pero que ha tenido un boom increíble. Solo este año, y solamente hasta octubre de este año, las SPAC han levantado más de 138 billones de dólares en IPOs. O sea, es una locura. En Estados Unidos me refiero. Y toda esa plata que está dando vuelta por ahí está buscando adquisiciones. Y por eso nosotros hemos ayudado a algunas compañías de origen latino a levantar estructuras adecuadas para que estos inversionistas americanos, inviertan a través de estas SPAC, por ejemplo, en estos emprendimientos y startups de origen latino. ¿Qué elementos se deben considerar para internacionalizar los grupos o patrimonios? Tomando este ejemplo de la startup, que la verdad que aplica a cualquier tipo de negocio tradicional también. Aquí, Gustavo, te voy a pasar la palabra a ti para que comiences comentándonos qué elementos a tu juicio que son importantes de un punto de vista o de la óptica argentina y que por ejemplo, has visto en todos estos casos muy exitosos que ha tenido Argentina y todos esos unicornios que sabemos que producen a diario. Bueno, gracias, Nico. A ver, acá, de nuevo, seguridad jurídica en Latinoamérica es casi como el primer lugar, ¿no? Después, temas cambiarios. En el fondo, lo que prevalece en Latinoamérica es que hay muy buenas ideas, hay un buen desarrollo de conocimiento, el intangible. Entonces, acá lo que hoy está apareciendo es buenas ideas, buena usina de negocios y cómo lo internacionalizo. Está claro que es muy difícil plantear una internacionalización de una compañía argentina desde Argentina como holding, porque sería pasar todo por un embudo con esta inestabilidad, con un control cambiario. Es prácticamente muy difícil. Cuando tiene que salir a capturar capitales, nadie entra en un lugar donde no te dejan salir, con lo cual es sí o sí una necesidad estructural que haya una holding en el exterior que pueda ir administrando los flujos a los distintos lugares donde se quieran asentar en forma permanente, donde se quieran desarrollar. Entonces eso es casi una necesidad de crecimiento. Es decir, acá no va a dejar de haber, lo hay en Chile, lo hay en Brasil, lo hay en Argentina, usina de intangibles. Entonces, acá hay dos cuestiones, lo que es la estructura holding y lo que es la estructura operacional, que a veces se confunden, pero realmente es importante tenerlas diferenciadas. Acá estamos hablando de la estructura holding, si cómo recibo capitales y cómo tengo flexibilidad para moverlo y usarlo cuando lo necesito. Entonces, tengo que ir a un lugar donde tenga governance, donde por supuesto no tenga control cambiario, no haya dificultades de moneda y donde no sea repelido por potenciales inversores extranjeros. Lo que sí se puede saber de las startups de Argentina, que son varias, es que algunas que se ven que fueron los unicornios, que ya están demasiado lejos, que ya no podemos decir que son startups, porque son unicornios, o sea, no tienen nada, es que tuvieron falencias estructurales de inicio, algunas se estructuraron directamente en Estados Unidos como Corp. Claramente eso es lo que no hay que hacer, pero a veces los negocios son tan buenos que superan cualquier cosa. Entonces, guarda con los benchmarks de estructuras, de seguir una estructura, porque a veces algo es posible, pero no necesariamente bueno. Entonces, y el otro tema de las startups es que cuando se quieren internacionalizar, tampoco tienen la super billetera como para poder ir a un lugar que sea extremadamente difícil de administrar. Entonces, ahí es donde aparecen las opciones, de nuevo, de lo que pudiesen ser las BVI y demás, y si en algún momento tienen que entrar al mercado americano, ahí sí se puede entrar, o ir a Luxemburgo y de ahí salir una IPO en Estados Unidos, pero no ir directamente a crear una estructura en Estados Unidos que termina siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque cuando después se dan cuenta que la tienen que desarmar, aparece otro elemento interesante, que es la ganancia de capital por salir, por mover intercompañía el paquete accionario con Argentina y todos los demás países tratando de grabar en forma directa los movimientos, aun cuando no haya caja, share for share está grabado. Entonces, la estructura tiene que ser flexible, pero tampoco puede estar arrancando con la suposición de que puedo mover las tenencias tan fácilmente sin pagar impuestos, que todavía no entró ningún inversor. Las migraciones, los cambios de domicilio,
A veces son complejos en Latinoamérica porque tienen dificultades prácticas, no imposibles, pero complejos. Entonces, guarda. Este es los elementos que yo diría que en Argentina. Es imposible internacionalizar un negocio que tiene mejor desde una holding en Argentina. No es viable. No es viable desde un punto de vista de sentido común ya. Eso es, Nico, mis comentarios. Clarísimo. Roberto, mira, me están llegando preguntas, así que, Roberto, para ti pregunta al público. ¿Cómo es el actual proceso en Chile, donde patrimonios se están invirtiendo afuera por causas políticas? ¿Qué semejanzas ves con el proceso peruano? ¿Qué consejo nos puede dar de cara al futuro? Eso nos pregunta el público. Nos movimos un poquito de tema, así que si quieres comenta sobre estos elementos que te parezcan y después, si tienes el minuto, comenta. Bueno, yo veo, digamos, algunas semejanzas definitivamente entre las opciones de las elecciones, ¿no? Aunque creo yo con bastante diferencia en la preparación de los candidatos entre los candidatos chilenos y lo que ocurría en Perú, digamos, ¿no? Así que, digamos, sin duda lo que ha generado la situación actual en Perú es una mala elección, creo yo, ¿no? Y como consecuencia de ello, lo que ha ocurrido en la práctica es una fuga de capitales de proporciones gigantescas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Perú en las elecciones antes de la segunda vuelta? Digamos, no había inversión, la gente se refugiaba en el dólar también, otros decidían sacar su dinero, pero diría lo que ocurría en Perú era que todas las inversiones estuvieron paralizadas, digamos, nadie tomaba ninguna decisión importante de negocio, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasó luego? ¿No? Digamos, cuando ya digamos, se confirma la elección del actual presidente, lo que ocurre es simplemente se profundizan aquellas decisiones que tuvieron durante la campaña, digamos, ¿no? Lo que pasaba en Perú era que se esperaba que el actual presidente moderase, digamos, ¿no? Migrase más hacia el centro, que era una situación que ya había ocurrido con otro candidato que fue, bueno, con otro presidente peruano, ¿no? El presidente Humala, que era un hombre de izquierda y luego hizo un gobierno, digamos, moderado, digamos, ¿no? Entonces, pasaba mucho de eso, ¿no? Y la gente estaba en una posición de wait and see, ¿no? Y cuando no hubo esa situación de migrar al centro, bueno, evidentemente lo que ocurrió fue una fuga de capitales, una paralización de las inversiones y una incertidumbre que ha hecho que la gente, como les decía, cambie normalmente la jurisdicción de tenencia de sus inversiones, ¿no? Bien difícil poderles dar un consejo, ¿no? Pero en realidad yo creo que es una situación que se viene dando a lo largo de Latinoamérica, que la incertidumbre, que el riesgo político, creo yo, hacen ver que no vivimos pues, en un continente jurídicamente estable, ¿no? Como hubiésemos querido, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Me están pidiendo cerrar, estamos en la hora, lamentablemente podríamos haber hablado un buen rato también del resto de los elementos, pero bueno, será para la próxima. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Roberto, muy claro, espero que le haya gustado este módulo. Hay muchos temas para llevarse para la casa y conversarlo. Entonces, eso, muchas gracias, Gustavo, Roberto. Yanis, volvemos a ti. Gracias. Gracias, Nico. Oye, agradezco tremendamente a nuestros expositores por su aporte en este plenario y a ustedes por ser parte de este evento. Y ahora daremos inicio a nuestras sesiones paralelas. Tal como les comenté al inicio, una de ellas será sobre los cambios y desafíos en estructuras financieras y M&A, y la otra sobre las nuevas tendencias en Chile en cuanto a acuerdos de precios anticipados y fiscalizaciones de precio transferencia. Para poder acceder, deberán estar en la página de inicio en vivo.eychile.cl. Si están viendo este evento en pantalla completa, deberán minimizarla. Ahí podrán ver dos botones con el nombre de las sesiones. Para quienes ya se hayan prescrito, por favor, aprieten el botón de su preferencia. Nos vemos en las sesiones.